La lingüística sistémico-funcional, particularmente con referencia a la cohesión y a las relaciones entre cláusulas, es ampliamente usada en el estudio teórico de las relaciones entre imagen y texto. Generalmente, las relaciones visuales y verbales en los textos multimodales son exploradas desde dos perspectivas. En primer lugar, están las relaciones intersemióticas, que señalan cómo los elementos verbales y pictográficos se complementan entre sí para formar un único y cohesivo texto. En segundo lugar, están las relaciones lógico-semánticas, definidas por Wu como relaciones lógicas entre imagen y texto a través de unidades sintagmáticas estructurales. Este último conjunto tiene su referente en las relaciones intercláusula propuestas por Halliday. En este video observaremos la expansión y adecuación de estos procesos a la teoría de la multimodalidad, en concreto a la interacción entre los diferentes modos semióticos a partir de dos propuestas, la de Chuk-Swan-Wu y la de Martinec y Salvo. Halliday define cláusula como una estructura predicativa en la que se proyectan las funciones del lenguaje. Entre estas pueden darse dos tipos de relaciones: de expansión, cuando la cláusula secundaria expande a la primera, y de proyección, cuando la cláusula secundaria se proyecta a través de la primera. La relación de expansión puede darse de tres maneras: por elaboración, cuando una de las cláusulas elabora el significado de la otra por adición, descripción o especificación, sin introducir nuevos elementos; por extensión, cuando una cláusula extiende el significado de la otra por añadirle algo nuevo; y por mejora, cuando una de las cláusulas mejora el significado de la otra por calificarla en una de un número de posibles formas, ya sea por referencia temporal, por lugar, por manera, por causa o por condición. En el marco de la multimodalidad, Martinec y Salwey retoman y adecúan estos tres procesos a las relaciones entre el texto y la imagen. En primer lugar, se da la elaboración cuando uno de los elementos da una descripción más detallada del otro. Extensión, cuando uno de los elementos entrega información complementaria a lo que ya se ha dicho o señalado, y amplificación, en lugar del término mejora, cuando el texto o la imagen se califican mutuamente en términos circunstanciales de razón, propósito o tiempo. Wu, por su parte, realizó un estudio pormenorizado de este tipo de relaciones, señalando otras posibles dentro de estas mismas. El autor define elaboración como la relación de similitud que se da entre modos semióticos mientras ningún elemento ideacional sea introducido por alguno de estos. Según el autor, diferentes conjuntos de modos semióticos son empleados de manera que el significado no sea repetido o duplicado, dado que hay diferencias inherentes entre los modos de comunicación verbales y visuales. Dentro de este tipo de relación se dan a su vez tres más: de exposición, de ejemplificación y de homoespacialidad. Se da una relación de exposición cuando la imagen y el texto refuerzan al otro por reiterar o reformular significados de alguna manera. Dado que la estructura visual no es igual a la gramática del lenguaje, este proceso se da de diferentes maneras. La imagen demuestra el significado en términos de color, forma, patrón o ángulo, mientras que el lenguaje lo expresa de distintas maneras. En este ejemplo del libro My Dad de Anthony Brown, vemos cómo el texto dice: mi papá puede comer como un caballo. Observamos que la imagen retrata al hombre como un caballo y además lo muestra en posición para comer. Sin embargo, dado que en el libro álbum los elementos visuales y textuales articulan el significado de distinta manera, vemos cómo la imagen es más específica y nos da más información al respecto. La relación de ejemplificación se da cuando la imagen ejemplifica el texto o viceversa. La imagen y el texto representan diferentes niveles de generalización y esto se realiza mediante la relación clase-miembro, donde los miembros específicos no son un conjunto exhaustivo, sino ejemplos representativos de determinada clase. En este ejemplo del artista Feb Gilman observamos cómo la secuenciación visual de las dos escenas que se narran en el texto no aportan un significado nuevo, ni viceversa. Por último está la relación de homoespacialidad, en la cual los diferentes modos semióticos coocurren en una entidad homogénea espacialmente unidos. Generalmente hablando, no hay una equivalencia exacta en la relación entre imagen y texto en los textos analizados por Wu. Sin embargo, el autor afirma que esta relación se da principalmente en textos de otra índole,
como los mapas, los diagramas y las etiquetas. Por otra parte, Wu define extensión como un tipo de relación en el que el texto o la imagen complementan al otro modo para extender su significado representado. En este tipo de relación se dan otros tres procesos posibles: de aumento, de distribución o de divergencia. En la relación de aumento, uno de los modos extiende o añade nuevo significado al otro modo, proporcionando un elemento ideacional adicional. De acuerdo al análisis multimodal sistémico funcional, este nuevo elemento ideacional en las relaciones de aumento es representado por participantes o por circunstancias. Para ejemplificar esto, observemos el ejemplo del artista Maurice Sendak. De acuerdo con Wu, el significado temporal expresado por el texto no podría ser ejemplificado por la ilustración, por lo que en este caso el texto estaría extendiendo y complementando un significado para la comprensión del todo. En la relación por distribución hay una construcción de secuencias de actividad tanto con imágenes yuxtapuestas como con textos conjuntos. Esto se puede dar de dos maneras: intraproceso, cuando hay una representación de diferentes aspectos de un proceso compartido mediante imágenes y texto, y entre procesos, cuando las imágenes llenan un vacío en el sentido del texto. Imagen y texto se complementan el uno al otro en este tipo de relaciones. En estas, las actividades o los procesos son distribuidos a través de ambos modos. Un buen ejemplo de este tipo de relación lo ofrece el libro ilustrado de Margaret Wise Brown. En esta escena, en concreto en la página 20 y 21, la imagen no es acompañada de ningún tipo de texto. Sin embargo, esta imagen ilustra y además complementa lo dicho anteriormente en la página 19. Por último, la relación de divergencia se da cuando el significado ideacional del texto es opuesto o contrario al de la imagen o viceversa. El término también aplica para los casos en los que la imagen y el texto se contradicen mutuamente. Según el autor, el libro álbum cuenta tres historias: una visual, que es la más rica, una verbal y otra irónica. Las realidades inesperadas que aparecen en las fotos funcionan como un contrapunto irónico que cuenta otra historia.